Medianoche. De Desarrollo Social y Familia. De acuerdo a un comunicado del organismo, la acción judicial es en contra de Miguel Ángel Apablaza, quien se encuentra imputado en calidad de autor por el delito consumado de robo con intimidación. Apablaza fue quien hizo la llamada desde la cárcel haciéndose pasar por el ministro de la cartera Giorgio Jackson. La querella además es en contra de Elena Cecilia Rojas Crespo, imputada como autora del delito de receptación de especies, y contra todos quienes resulten responsables. El Consejo de Defensa del Estado interpuso las respectivas querellas, considerando que el robo de los 23 computadores y una caja fuerte ocurridos el pasado miércoles 19 de julio causan perjuicio al fisco. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Bueno, para hoy estaba anunciada la entrega, el contenido del pacto fiscal. Pacto fiscal que suena mucho, pero que no siempre se explica bien de qué se trata. Y el pacto fiscal, de alguna manera, es un complemento o es un paquete completo de medidas que tienden a operar en distintas áreas o en distintas direcciones. Una, en lo fiscal, en lo tributario, es decir, conseguir afinar lo mejor posible. No diré hacer tal o cual medida, porque cada persona estima que el diseño de las materias fiscales debe ser de una manera o de otra, dependiendo de la mirada que cada experto tenga. Pero sin duda, apretar y ajustar bien las piezas en materia tributaria, o sea, de impuestos. Subir este, bajar este, correr este, poner uno aquí donde no había, en fin, ampliar el otro. Pero eso no es solo lo que tiene este pacto fiscal. Eso sería solamente una reforma tributaria. El pacto fiscal es mucho más amplio. Tiene que ver con, si vamos a subir un impuesto que sabemos que va a aquejar al crecimiento, ¿cómo hacemos para compensar eso? Haciendo medidas, por ejemplo, pro crecimiento, pro inversión, pero que también en la reforma tributaria se intente evitar de la mejor manera posible la evasión o la elusión. ¿Se da cuenta? Entonces, como una suerte de pulpo que trata de tocar varios temas, porque lo que se sabe siempre en economía es que las medidas nunca son inocuas. Siempre que uno mueve una variable, se mueven muchas otras porque están muy interconectadas. Bueno, este pacto fiscal que presenta el gobierno va en dirección de todas estas cosas, intentando, pero es parte de lo que presentará el gobierno. Vamos a conversar con el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, que además ha sido de los negociadores, de los más expertos en el Congreso en materia tributaria. Nos podrá decir qué expectativas tiene, no sé si conoce parte de los contenidos. Diputado Sauerbaum, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. Mire, la verdad que no conocemos todavía la presentación, entiendo yo que recién la van a anunciar mañana. Pero ya lo que ha salido en algunos medios de comunicación, yo lo digo con mucha, no sé si sorpresa, pero es una nueva chambonada del gobierno, porque sabiendo que no se podía insistir con una reforma tributaria rechazada, el presidente lo anunció en el mes de junio en la cuenta pública. Y también sabía que no tenía los 2/3 para poder insistir en el Senado. Entonces, yo creo que finalmente lo que ha pasado es que el gobierno se ha dado cuenta estos días que no cuenta con los votos en el Congreso para poder insistir en el Senado, y van a presentar, entiendo yo, medidas tributarias en el mes de marzo, y mañana se presentarían medidas pro crecimiento y pro inversión, que es finalmente también una cosa que nosotros como elemento central le pedimos. A ver, expliquemos, porque usted entró en un terreno que tiene más que ver con técnica legislativa y que los que no somos expertos nos cuesta entenderlo, y hay otros que no se han aproximado, que es sencillamente chino. Yo por mi pega me he tenido que aproximar, pero tampoco lo entiendo tan bien. A ver si lo explicamos. Tiene que ver con que cuando un proyecto de ley no aprueba la primera etapa, que es la idea de legislar, se rechaza esa idea de legislar, ese proyecto no puede volver hasta un año después en la misma Cámara, o ir a la otra Cámara, pero conseguir ya no una mayoría simple, que pudiera ser esa ley, sino que requerir 2/3, 66% de los votos. Es decir, bueno, si usted va a insistir, insista con mucha aprobación, negócielo antes. En este caso, tendría que haber ido al Senado con el 66%, usted dice que no lo tiene, o en un año más a la Cámara de Diputados. Más o menos es así, ¿no?
Ya, esto de ahora, Sí, ¿qué es lo que es? ¿Es un híbrido o es qué? sí, yo entiendo, como le digo, acabo de ver en un medio de comunicación la idea que va a anunciar el gobierno mañana, que sería insistir en todo lo que tiene que ver con exención, evasión y ilusión tributaria luego en el mes de marzo, porque como le digo, no pueden entrar con los mismos contenidos a la Cámara de Diputados porque ya fue rechazado. Y lo que mañana se presentaría sería una agenda pro crecimiento y pro inversión y también, entiendo yo, una disminución importante del gasto y eficiencia también en el uso de los recursos Bueno, pero fiscales, también un elemento que nosotros también pedíamos. puede ser una chambonada, como le llama usted, si es que se tratara del intento de hacer como la gran solución con el paquete completo. Pero no es chambonada si es que, como no sabemos los contenidos, y sería un gran acierto si es que las medidas pro crecimiento, pro inversión, contra la evasión, contra la ilusión, son buenas y son las que el país necesita. ¿Ustedes estarían dispuestos como oposición a reconocer una gran jugada del gobierno? No, lo que yo digo que fue una chambonada fue el anuncio del presidente Boric, dentro de las cuales, cierto, estuvo el famoso pago de la deuda histórica, también el CAE y también la insistencia con este proyecto. No sé si no sabía en el momento, pero cometió un error muy grave y nosotros se lo anticipamos inmediatamente porque, como le digo, no podía insistir en el mismo proyecto que en la Cámara de Diputados y tampoco en el Senado no teniendo el apoyo. A eso me refería yo con que el gobierno cometió una chambonada inicial. Para nosotros sería fantástico que el gobierno mañana presentara una buena iniciativa pro crecimiento, pro inversión, considerando, Matías, como lo hemos conversado antes, que este país va a crecer el próximo año y este año muy cercano al 0%, generando pobreza, generando desempleo y no recuperándose de la recesión económica, a diferencia de los otros países latinoamericanos que han ido levantando cabeza paulatinamente, a diferencia de nosotros. Nosotros lo que le pedíamos al gobierno justamente en este nuevo pacto fiscal eran tres elementos. Primero, ¿cierto? Un recorte importante de los gastos. El Estado tiene que hacer un guiño también importante a la gente que paga impuestos diariamente en el Perdón, uso recortar, eficiente. a lo mejor recortar, pero sobre todo pulir. Pulir porque Sí, lo que claro. estamos viendo día a día es que no hemos sido como Estado muy rigurosos en la entrega de recursos. Pues. Entonces nos imaginamos todo que tiene que ser muy agresivo para gente que está en situación complicada, ver qué platas que pudieran ir en ayuda, por ejemplo, en campamentos, se están yendo a fundaciones de amigos. Eso es muy complejo en cualquier gobierno, en cualquier momento y en cualquier país. Es muy agresivo. Sí. No, es muy chocante para cualquier persona común y corriente pensar solamente que el gobierno está pensando en subir impuestos. Lo que te dicen en la feria es que, claro, quieren subir impuestos para más plata para los amigos. Esa es la frase típica que uno escucha todos los días y tú lo sabes, Matías. Pero también respecto de la eficiencia en el gasto, yo me refiero que el propio Banco Interamericano de Desarrollo ha determinado que Chile por lo menos tiene el 2% del Producto Interno Bruto mal utilizado en políticas sociales mal enfocadas, mal desarrolladas. Y por lo tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo para que los recursos se gasten adecuadamente, ¿cierto? Porque nunca están de más. Pero además, respecto de la evolución que hemos tenido tributaria desde el año 90 al 2021, es bastante preocupante lo que ha ocurrido. Hemos hecho 15 modificaciones tributarias, entre reformas tributarias, modificaciones, y fíjate que la base tributaria, Matías, no se modifica muy contundentemente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las reformas han sido básicamente reformas recaudatorias y no han tenido elementos de generación de inversión ni generación de potenciar el ahorro, y eso ha traído como consecuencia que en los años 90 teníamos el 28% del Producto Interno Bruto en inversión y hoy día no alcanzamos al 23%. Eso trae como consecuencia que la proyección de crecimiento al año 2030 apenas sea del 2%, Matías. Entonces eso no va a sacar de la pobreza a nadie. Y por eso yo ayer hacía un comentario que llamó también la atención de algunos medios, que a mí me molestó mucho cuando el ministro de Hacienda dice, mire, la política social hoy día es más eficiente que el crecimiento. Eso no lo puede decir un ministro de Hacienda. Cuando uno revisa la encuesta CACEN, se da cuenta que los ingresos autónomos de los trabajadores están tremendamente debilitados. El 40% hoy día de los trabajadores gana menos de la mitad de lo que ganaban antes. Los ingresos por el trabajo, según la CACEN, no han subido. ¿No? O sea, los ingresos por transferencias, pero no somos Qatar. No tenemos pozos petroleros para eternamente entregar bonos. Ya quisiéramos, pero nuestra realidad es otra. No. Entonces, una cosa es entregar bonos, pero también hay que dar la posibilidad de que los chilenos y las chilenas, con su trabajo, generen su riqueza, para no depender de la buena voluntad o de un bono que a lo mejor no viene.
Sí. No, y lo grave de esto, que esto es insostenible en el largo plazo, Matías, porque cuando uno revisa el nivel de gasto, ¿cierto?, que produce estas ayudas económicas, teníamos distintos componentes que el presidente Piñera en la pandemia impuso, ¿cierto?, que era el IFE laboral, el IFE, después, ¿cierto?, el aumento de la pensión garantizada universal. No nos olvidemos de que lo que hace la diferencia en los adultos mayores en esta medición es el aumento, que es el doblaje que se hace de la pensión básica solidaria, y se hizo el año 2019. Entonces, eso es pura plata, ¿cierto?, que va directamente del bolsillo de todos los trabajadores y todos los que pagan impuestos a este fondo, ¿cierto?, que el Estado finalmente reparte. Pero cuando uno revisa los ingresos autónomos del trabajo, evidentemente ahí tenemos una debilidad, y es lo que nosotros creemos que hay que ponerle el foco, si no esto se hace insostenible en el largo plazo. Frank Sauer, vamos a dar por bueno lo que usted dice, que son las versiones que tiene hasta aquí, que mañana no se presentaría nada respecto a lo tributario, que eso se dejaría para marzo. Y vamos a suponer que las medidas de mañana son pro crecimiento, pro inversión. ¿Qué esperan ustedes allí como medidas realmente eficientes, medidas que logren, al menos en el mediano plazo, reactivar la inversión y el crecimiento de este país? ¿Por dónde debieran ir las medidas? Mire, hay distintas medidas, Matías, que han ido pidiendo los grandes empresarios y también las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas están pidiendo, por ejemplo, que se les mantenga el régimen tributario cercano al 10% y en el largo plazo tener una tributación pareja del 17%, poder utilizar las pérdidas tributarias, la depreciación acelerada y también una facilidad para poder acceder a crédito. Fíjate que nos mostraban el otro día la CONAPYME, unos estudios que ellos tienen que respecto del financiamiento que ellos tienen, es más caro hoy día financiarse a través del FOGAPE que a través de la banca, normalmente. Entonces eso resulta absurdo. También el tema de la permisología, hoy día está tremendamente complejo hacer una inversión en Chile. Cuando tú sacas la cuenta, finalmente tienes que ponerle un año más de trámite a un proyecto, obviamente eso encarece y eso también va generando que las empresas no se quieran ir instalando. Y tenemos otras deficiencias que son locales. Yo siempre le pongo un ejemplo de mi región de Ñuble. Nosotros en Ñuble tenemos 300 proyectos parados porque no tenemos disposición eléctrica. O sea, 300 proyectos que generarían quizás miles de empleos si tuviéramos la posibilidad de tener generación y distribución eléctrica en nuestra región, cosa que pasa en otras partes más. Tenemos también una oportunidad importante a través del litio. Ese ciclo hay que utilizarlo, Matías, porque va a durar unos años nomás. Esto no es eterno, no es el cobre. El litio ya tiene una perspectiva de crecimiento de unos 6 o 7 años y luego de eso seguramente va a venir un declive y por eso es importante la reacción inmediata del Estado para poder motivar inversión privada. Entonces hay una serie de cosas que se pueden hacer, entre otras cosas también, por ejemplo, adelantar una serie de obras de infraestructura que el Estado tiene que hacer con recursos públicos, licitaciones, concesiones y una serie de cosas, ¿cierto?, que el Estado puede anunciar rápidamente como medidas administrativas y también hay otras más de largo plazo. Respecto a las concesiones y concesiones de infraestructura que fueron el motor fundamental del desarrollo de los 30 años, que con la última encuesta CACEN nos estamos dando cuenta que no han sido tan malos, que no fueron tan malos porque del 68% de la pobreza, medido peras con peras, porque en su momento se dijo 48, pero cambió la forma de medir. Si medimos con la forma de ahora, a inicio de los 90 era 68%. Chilenos bajo la línea de la pobreza y hoy día 7, en su momento 8, por lo tanto no muchos países pueden mostrar ese aumento. Una de las cosas que logró es la concesión de infraestructuras portuaria, carretera, aeroportuaria, en fin. Y ahora el gobierno acaba de anunciar un paquete. Las fechas parecen complejas porque son a muy largo plazo, no son que empezar ahora ya, sino que tardarían 10 a 15 años. ¿Por qué se produce? No sé si usted se fijó en las fechas que están comprometidas. Sí, son proyectos a muy largo plazo con un plan, ¿cierto?, a los 30 años, a los próximos 30 años, básicamente atacando la falta de infraestructura que Chile tiene en varios aspectos, puertos, aeropuertos, carretera, de toda la infraestructura que se necesita, ¿cierto?, para transformarnos realmente en una potencia exportadora potente. Pero se está cortando. ¿Frank, me escucha? Se está cortando. Parece que... A ver. Ahí sí. Ahí sí. Parece que pasó... ¿Ahí sí? Sí, pasó una nube por su casa. Sí, señor. Lo de los plazos y las fechas me interesa a ver si me puede hacer hincapié ahí.
Sí, mire, lo que pasa es que, claro, el gobierno presenta una serie de proyectos de largo plazo que están planeados ya hace varias décadas. No nos olvidemos, por ejemplo, la política nacional de embalse, que son 26 embalses en Chile, pero en promedio en Chile se construye un embalse cada 15 años. Y el gobierno ha cometido algunos errores, desde mi punto de vista técnico, durante el inicio de este gobierno, que le ha costado caro. Pararon una serie de obras cuando llegaron al gobierno, aludiendo, ¿cierto?, que iban a tener que revisar contratos. Pasaron un año revisando contratos, después se dieron cuenta que estaba todo bien hecho y ahora recién están licitando obras que debieron haber estado licitadas hace un año. Entonces, hay que darle continuidad al Estado también, Matías, en algunas materias para que no tengamos estos cuellos de botella que finalmente se están dando y que hoy día están pasando la cuenta en el mercado del trabajo, sobre todo. Sí, lo de la permisología, hoy día venía un artículo en alguna parte que un proyecto de NAP en el sur de nuestro país de hidrógeno verde que está paralizado y que en general es la norma, o se está escuchando cada vez más que los proyectos de inversión resultan muy complejos por los permisos. ¿Ustedes han detectado algo de eso? ¿Hay posibilidad de hacer algún fast track, de apurar o de aplanar un poco el terreno para que... Yo recuerdo una época que había una persona a cargo de los lomos de toro, se llamaba, para evitar justamente que bajar la velocidad en esto. ¿Sabes lo que pasa? Que hemos mezclado dos cosas. Las cosas técnicas, que son propias, por ejemplo, del Servicio de Evaluación Ambiental, con decisiones políticas. Y ahí es donde se nos produce un taco importante. Yo conozco inversiones que tienen todas las evaluaciones medioambientales y técnicas positivas, pero llegan al Consejo de Ministros y se detienen porque es una decisión política. ¿Por qué? Porque a la comunidad le molesta, porque el alcalde no quiere llevarlo adelante y el alcalde es partidario del gobierno. Entonces, finalmente, tenemos que tomar una decisión como chilenos, tener un ordenamiento territorial, decir dónde nos vamos a desarrollar, y cuando ya se autorizó por el Servicio de Evaluación Ambiental, cumpliendo con todos los requisitos, no debiera haber otro paso. Hay pasos que están de más, como le digo, en el caso del Consejo de Ministros, que tiene un tremendo poder, porque finalmente... Hay que legislar. Sí, claro. Hay que legislar. Cuando hable con un diputado se lo voy a decir. Bueno, diputado Sagüero, muy buenas noches y muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Matías. Que estés bien. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos, esperemos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las noticias más relevantes del día con Marco Fleming. Hola Matías, vamos de inmediato con el resumen aquí en Medianoche. Ahora. Comenzamos con información del momento. 5 personas fallecieron tras la caída de un helicóptero de la FACH en la zona cordillerana de la región de Los Lagos. De acuerdo a información preliminar, este accidente se produjo en una zona cordillerana en la comuna de San Juan de la Costa, específicamente en el sector de La Cumbre, cerca de las 20:30 horas, cuando por razones que se investigan, mientras la tripulación realizaba una misión de entrenamiento de vuelo nocturno, la nave se precipitó a tierra y se incendió por completo, falleciendo la totalidad de sus ocupantes. A través de un comunicado, la FACH confirmó este hecho, identificando a los fallecidos como el capitán de bandada Matías González Cofré, el teniente Sebastián Escanilla Montorfano, sargento primero Cristian Santibáñez Muñoz, el cabo primero Hugo Verdugo Cofré y el cabo primero Leonardo Vázquez Castro. Información que está en desarrollo, ya hay equipos de emergencia trabajando en el lugar de este siniestro. Vamos a estar actualizando más informaciones respecto a este accidente en el que 5 tripulantes de esta aeronave fallecieron tras caer el helicóptero de la FACH en la zona cordillerana de la comuna de San Juan de la Costa, en la región de Los Lagos. Vamos a cambiar de tema, se acaba la espera. Este martes finalmente el gobierno va a presentar los detalles del pacto fiscal. El ministro Mario Marcel entregó durante la tarde de este lunes al presidente Boric el documento definitivo que será dado a conocer y donde se espera responder a la gran incógnita: ¿insistirá o no la moneda con su reforma tributaria? La expectativa en la moneda era alta. Se esperaba que este lunes finalmente el gobierno terminara con la incertidumbre y diera a conocer los detalles de su proyecto de pacto fiscal. La vocera del gobierno les va a informar todo eso. ¿Ya? Ya, ahí la vocera les cuenta. Tengan un poco de paciencia nomás y ya van a tener toda la información. A primera hora el ministro Marcel mantenía la atención y no daba luces del anuncio. Fue hasta pasado el mediodía cuando la ministra Camila Vallejo, tras el comité político, dio a conocer la fecha que todos esperaban. Y el día de mañana
será este mismo pacto fiscal presentado por el presidente de la República. Este martes, a primera hora, se presentará el pacto fiscal, fruto de más de 30 reuniones sostenidas con diversos actores políticos y empresariales. En la víspera, el ministro Marcel sostuvo una reunión con el presidente Gabriel Boric, afinando los últimos detalles y la estrategia comunicacional y legislativa de este proyecto clave para la moneda. Con el diseño que tenemos va a haber espacio para seguir trabajando en múltiples frentes, así que espacio y disposición del diálogo siempre lo va a haber. Pero lo importante es tener un planteamiento claro sobre el contenido del pacto fiscal y eso lo vamos a tener mañana. ¿No hay ninguna adelanto, ministro? ¿Han habido mucha especulación en el día de hoy? Sí, no hay adelanto. Mañana habla el presidente, sí. ¿Pero a qué hora? Aquí les tienen que informar acá. Yo ¿Y usted no la tarde manejo hace la bajada? como al mediodía. Medidas anti-evasión, anti-elusión y una agenda pro crecimiento es lo que se espera de este pacto fiscal, proyecto con el que el gobierno busca recaudar recursos para una serie de programas sociales como el aumento de la PGU y la reducción de las listas de espera en salud. Renovación Nacional no está hoy día en condiciones de aprobar una alza tributaria. Por lo tanto, le pedimos al gobierno que no insista en aquello. Sí estamos disponibles para discutir todo lo que tiene que ver con exención, evasión y elusión tributaria. Una de las decisiones más importantes de la moneda es si este pacto fiscal contemplará o no aumento en los impuestos. Para ello requiere al menos 11 apoyos de la oposición en el Senado, votos que hoy no estarían y que obligarían a la moneda a insistir nuevamente en marzo del próximo año con la reforma tributaria. Claramente nuestro sistema tiene que ser competitivo y hoy día estamos por sobre el promedio de los países OCDE. Y en ese sentido lo que hemos planteado es que hay otras vías de recaudar que no subir los impuestos porque claramente eso representa un contrasentido. Cuenta regresiva para la presentación del esperado pacto fiscal, medidas con las que el gobierno del presidente Boric busca aumentar la recaudación tras el duro golpe que significó el rechazo sufrido por la reforma tributaria en marzo pasado. Y el caso Convenios podría generar la salida de una nueva autoridad del Ministerio de las Culturas. La Seremi Metropolitana quedó en una incómoda posición por firmar 2 transferencias a una organización que ella fundó y que abandonó antes de entrar al gobierno. Las preguntas y cuestionamientos al ministro de las Culturas no cesan, y no solo por la salida de Andrea Gutiérrez, ex subsecretaria que este viernes dejó el gobierno por no inhabilitarse en la firma de 2 convenios con una corporación en la que ella fue directora antes de integrarse al gobierno. También porque las alarmas se encendieron otra vez, ahora por otros 2 acuerdos visados por la Seremi de Cultura de la región metropolitana, lo que fue cuestionado en el Congreso. La señora o señorita Alejandra Jiménez cae justamente en un conflicto de interés también. Alejandra Jiménez es su nombre, responsable de adjudicar en 2022 poco más de 10.200.000 pesos a la ONG El Circo del Mundo, organización que fue fundada por ella en 1995. Ministro, ¿no debió haber firmado los 2 convenios, pese a que fuera... No debió haber firmado los 2 convenios, si es que eso fue exactamente lo que ocurrió. Si corresponde pedirle la renuncia, se la pediremos. El ministro de Justicia también fue abordado por este caso y aunque dijo no manejar detalles de él, sí aseguró que de repetirse las conductas que le costaron la salida a la subsecretaria Gutiérrez, la Seremi de la región metropolitana podría correr la misma suerte. Hay un aforismo en derecho que dice donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Pero es necesario ver los antecedentes si están en la misma hipótesis. El análisis ahora en curso. Durante la tarde desde el gobierno aclararon que existen diferencias. Mientras un caso involucró tratos directos, el de la Seremi Jiménez se trató de fondos concursables. Está por verse si el caso Fundaciones le cuesta el cargo a una 6ª autoridad, caso en la que el ministro de Justicia aseguró que es necesaria una capacitación básica antes de llegar a trabajar al Estado para evitar errores, curso que sí imparte la Contraloría General de la República y que a diferencia de administraciones pasadas, ningún miembro del actual gobierno realizó. Quien asume un cargo público de responsabilidad debe tener perfecto conocimiento de la ley. No tener un curso de capacitación no exime, no es ninguna causal de eximir el desconocimiento de la ley. El ministro Cordero este domingo fue más allá y, como no había ocurrido antes, el caso Democracia Viva lo describió como un acto de corrupción. Nos parece que el caso Democracia Viva sí constituye
un escenario de corrupción condenable, por cierto, y que a nosotros como partido nos ha dolido mucho. El caso que desató la crisis de Revolución Democrática. Hoy el Ministerio de Justicia analiza eventuales abusos de la personalidad jurídica en 18 fundaciones. La Contraloría además investiga cerca de un centenar de convenios, entre ellos 22 que se involucran con el gobernador de Los Lagos. Uno de ellos es llamativo porque a la corporación El Canelo de Nos se le entregaron recursos sin el visto bueno de la Contraloría. Creemos que no hay nada tan exagerado como se ha dicho que aquí y convenios ilegales. Estamos dentro del proceso. El proceso de toma de razón es así. Van y vienen sus observaciones. Miembros de la oposición hoy se reunieron con el Contralor, los mismos que insisten en un cambio de gabinete. Partamos por la responsabilidad política y en nuestro sistema los ministros son los fusibles. Yo le pido al gobierno no sigan en esta dinámica de desangramiento diario. Ridículo. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Cuando el ejemplo que se señalaba de la expresidenta Michelle Bachelet, que tuvo que hacer un cambio, decidió hacer un cambio completo. ¿Eso disminuyó la beligerancia de las críticas y el ataque a la oposición? No. Desde que estalló el caso, la oposición ha exigido la salida del ministro de Vivienda y el de Desarrollo Social. Por este último hay cuestionamientos por la firma de convenios de su cartera en la región de Atacama y el robo de computadores en su ministerio, robo por el que el Consejo de Defensa del Estado decidió este lunes presentar una querella. Vamos a cambiar de tema. Desde el Servicio Mejor Niñez aseguraron que buscarán la mejor alternativa de cuidado para los niños que permanecieron 6 días extraviados tras huir de su casa, luego de escuchar que serían enviados a una residencia. Por ahora, seguirán al cuidado de su tía. ¿Cómo fue el periplo de los 3 pequeños durante estos días? Josefa Bustos nos va a contar en el siguiente informe. Fueron vistos por última vez este martes. Ha escalado a nivel nacional la búsqueda de estos 3 hermanos. Solamente queremos saber dónde están. Se difundieron sus rostros. Se pidió a la ciudadanía estar atenta a estos 3 niños. 13, 8, 5 años. Habían huido de su casa y no se supo más de ellos. Estaban al cuidado de una tía en la Florida. ¿Qué tan lejos podrían haber ido y por qué? Supuestamente cuando el mayor de los niños escuchó a un asistente social que llegó a su casa decir que serían llevados a una residencia de mejor niñez, tomó a sus hermanos y se fueron. Y la señorita va y les dice con estas palabras, dice, yo mañana los vengo a buscar para Recoleta y ustedes 2 más chiquititos se van para Puente Alto. Arrastramos una historia, efectivamente arrastramos una historia de residencias, pero hoy día las residencias que tenemos en la actualidad son residencias familiares. Es decir, no hay centros de internación masiva, eso dejó de existir. Hoy día son residencias familiares. El mayor dejó esta carta. Para mí y mis hermanos, la vida ha sido muy injusta. Nuestra mamita se nos fue cuando yo tenía 10 y nunca pudimos vivir una vida normal. Siempre una vida donde estaba la droga y la delincuencia. Y también unos tíos nos mandaban a trabajar y con la tía que estamos ahora, estamos bien. Ellos estaban ya en un programa del Servicio de Protección Especializada. Sin embargo, también hago presente que existe una orden del tribunal donde efectivamente había cambios de cuidador. Según Mejor Niñez, la tía, que estaba a cargo de los niños, decidió que fueran enviados a una residencia. Le estoy dando estudio. No le falta su cama, que los niños dormían en un colchón. Aquí dejó el niño, ¿por qué arrancó? Entiendan, un niño de 13 años. Deambularon por diferentes lugares y sectores de la zona sur de la capital 6 días. La mañana de este lunes los encontraron a casi 5 kilómetros de su casa. El papá de los niños recibió una llamada anónima avisando que los habían visto en San Ramón. Finalmente fueron ubicados durante la madrugada del día de hoy por personal especializado de la sección de encargo y búsqueda en la comuna de San Ramón, en buenas condiciones de salud, certificado mediante el Hospital Alberto Hurtado. Estuvieron solos todos estos días en situación de calle. El trabajo colaborativo, el trabajo integrado junto a la ciudadanía para la entrega de información, como en este caso, permitió que pudiéramos ubicar a estos menores que se encontraban en una situación de absoluta vulnerabilidad y riesgo. Gracias a Dios están bien. Nos parece extremadamente preocupante la situación del cuidador que se encontraba con los niños en términos del nivel técnico del cuidador y también la supervisión que tiene que realizar el Servicio de Protección Especializada a las familias de acogida. La Defensoría de la Niñez no descartó iniciar acciones contra el Servicio Mejor Niñez para aclarar qué motivó la fuga de los niños.
¿Qué pasará con ellos? Por orden del Tribunal de Familia y el Ministerio Público volverán con su tía. Una audiencia inmediata para poder definir qué es lo que va a pasar a futuro con este cuidado personal de los niños y de la niña, realizar un seguimiento constante y un monitoreo y análisis de la situación. Desde Mejor Niñez aseguraron que se harán visitas al domicilio de los niños permanentemente para constatar que estén en buenas condiciones y correctos cuidados. Eso hasta que la justicia resuelva cuál será su destino y quién quedará a su cargo, especialmente luego del aparente pánico que provocó en los niños la sola idea de ir a una residencia. Avanzamos también a otras informaciones. Chile y Estados Unidos firmaron el acuerdo de implementación bilateral para la prevención y el combate de delitos graves. Esto como parte del trabajo que permite darle continuidad al programa Visa Waiver, el que permite, recordemos, poder viajar al país norteamericano por turismo o negocios sin visa. En el Salón O'Higgins del Palacio de la Moneda, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, y la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, en compañía de otras autoridades, firmaron esta iniciativa que permite el intercambio de información entre ambos países. Esto con el objetivo de poder detectar, prevenir e investigar a los chilenos que viajan con fines delictuales. La información se va a verificar y contrastar con lo que entregue Carabineros, la Policía de Investigaciones y también el Registro Civil. Según el canciller chileno, desde 2014 cerca de 350.000 chilenos han viajado a Estados Unidos y por eso como gobierno está el compromiso para resguardar este programa. La embajadora Meehan destacó que este es un primer paso para la permanencia de Chile en el programa, pero no el paso final. Escuchemos. Es un hito que refleja la estrecha colaboración entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, de los Estados Unidos. Chile está permanentemente comprometido con la promoción de la seguridad y el desarrollo compartido entre ambos países. Valoramos el presente convenio, que permitirá el intercambio de información en pos de garantizar que nuestros connacionales lo utilicen estrictamente para los fines contemplados en él. El abuso que algunos ciudadanos chilenos han hecho de este programa es un desafío que debemos enfrentar y resolver juntos. La firma de este documento marca un paso muy importante en ese proceso y en el avance de Chile hacia el pleno cumplimiento de los requisitos del programa de extensión de visa. Sin embargo, quiero enfatizar que este es un primer paso, no un paso final. Y la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley de usurpación que busca proteger el derecho a la propiedad. Esta moción tipifica como delito y sanciona con cárcel la apropiación de inmuebles y toma de terrenos. Además, la iniciativa establece la legítima defensa para el propietario en caso de una ocupación violenta. La propuesta será discutida en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados luego de haber sido despachada anteriormente en el Senado. Cabe recordar que el gobierno calificó el proyecto hace unos días como una bomba de seguridad, motivo por el cual la ministra del Interior, Carolina Toá, señaló que harán lo posible para que esta iniciativa no avance. Incluso desde el Ejecutivo podrían aplicar el veto presidencial. Vamos a escuchar a continuación las reacciones. Ahora. Vamos con información del momento. Un incendio en la comuna de Providencia que ha afectado hasta el momento al menos a 3 locales comerciales y una casa. Yesenia Yamet está en el lugar. ¿Cómo está, Yesenia? Buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches. Es una información completamente en desarrollo. Tú bien lo decías, son 2 locales comerciales y una casa las afectadas por este incendio que ha movilizado a 14 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago y un total de 120 voluntarios. Para tener mayores antecedentes estamos con el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Trombena. Comandante, consultarle por este incendio, si nos puede dar mayores antecedentes sobre cómo comienza y finalmente la propagación que este ha tenido. Sí, efectivamente, buenas noches. Bueno, bomberos despachados, una emergencia con fuego estructural. Al ver la envergadura se tomaron la decisión de dar la alarma de incendio, en el cual en este caso asisten 14 compañías con 120 bomberos aproximadamente. El fuego amenazaba
a 2 locales comerciales y una casa particular, el cual tenía también propagación a otro local comercial. El trabajo de bomberos fue bastante eficaz, rápido, el cual tuvo la posibilidad de impedir la propagación a locales vecinos. En estos momentos trabaja en la remoción y la ventilación de los locales afectados. También nos encontramos con que hay un civil que está lesionado, el cual está con su cuero cabelludo, sus manos y también parte de la vía aérea comprometida. En estos momentos se encuentra estable, está siendo atendido por personal médico. No se encuentran también bomberos lesionados. Comandante, este civil fuera de riesgo vital, usted nos dice que está estable, entonces fuera de riesgo vital. Efectivamente él está estable, está reaccionando bien a los procedimientos médicos. También por el trabajo eficaz en relación a esta estructura, principalmente antigua, de adobe y teja de estas casonas, el trabajo fue bastante eficaz de bomberos para evitar la propagación a otros locales comerciales. ¿Este hombre de 65 años sale por su cuenta o es bombero finalmente el que logra rescatarlo? Nosotros cuando llega bombero, el civil ya se encontraba afuera. En estos momentos el personal de investigación de incendios está haciendo todas las pericias para determinar el origen y las causas y también datos adicionales de este civil, de la forma que pudo salir en este caso de su casa que está en fuego. ¿A esta hora se descarta el riesgo de propagación de este incendio? ¿El fuego ya está controlado? En estos momentos la situación ya es controlada. Trabaja bombero en este caso solamente en remoción y ventilación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Marco, lo escuchábamos, las palabras del tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago sobre este incendio que ha afectado acá en la comuna de Providencia a 2 locales comerciales y una casa. Afortunadamente, este civil se encuentra fuera de riesgo vital, Marco. Yesenia Yamen, muchas gracias por este contacto. Quedamos en comunicación. Buenas noches. Vamos a cambiar nuevamente de tema. 2 guardias municipales de Calera de Tango fueron detenidos por inmovilizar a un hombre quien, pese a los gritos de auxilio, murió. Según la investigación, la víctima no estaba cometiendo delitos y se habría negado a una fiscalización. Manuel, cálmate. Tranquilo. Lo mataron, pues si le tenían una rodilla puesta encima, lo asfixiaron. ¿Exceso de fuerza? No, exceso de fuerza, lo mataron, porque le pusieron la rodilla encima, se ve en el video. Para el padre de Manuel Lucero Flores, los registros son claros. Su hijo fue retenido por funcionarios municipales de Calera de Tango hasta la muerte. La versión que nos dieron en Santa Rosa que a mi hijo le dio un ataque. Y la versión no es así, a mi hijo lo mataron. Y por eso yo pido justicia. Tanto él como los demás familiares buscaban una versión oficial. Por la noche, funcionarios municipales llegaron a calle El Copihue por el llamado de un vecino. Había un hombre estacionado, supuestamente con un comportamiento extraño. Se trataba de Manuel Lucero. Esta persona se negó, entre comillas, a ser controlada por los funcionarios municipales porque los desconoció como funcionarios policiales, en el sentido que no tenían ningún distintivo que permitiera acreditar que se trataba de funcionarios de la municipalidad. Según la investigación, el hombre de 41 años, un poco errático y desorientado, se bajó de su auto y habría insultado a los funcionarios municipales. Ellos lo siguieron y lo inmovilizaron en el piso. ¿Cómo te llamas? ¡Pedrito! ¿Cómo te llamas? El Lucero. ¿Ah? El Lucero. ¿Cómo te llamas? El Lucero. A raíz de esto mismo, el funcionario municipal reduce a esta persona por varios minutos, como señala usted, y en ese contexto es que esta persona habría fallecido. Quería lanzarse a los vehículos que circulaban por calle El Copihue, camino El Copihue. Por lo tanto, los inspectores municipales concurren de inmediato para poder salvaguardar la integridad física de esta persona y en todo momento le brindaron el auxilio tratando de impedir que esto sucediera para evitar que fuera atropellado. Según el Ministerio Público, Manuel fue contenido por 2 funcionarios municipales por más de 4 minutos, quienes ejercieron presión sobre su espalda para evitar una fuga. El hombre comenzó a convulsionar, perdió la conciencia e intentaron reanimarlo. Murió, pese a ser trasladado a un consultorio. No es retenida, se contiene solamente para evitar que sufra lesiones, se autoinfiera lesiones con los vehículos que pasaba, puesto que es un camino donde los vehículos pasan a alta velocidad. Esta persona no estaría cometiendo ningún tipo de delito.
de manera tal que no sería procedente la detención por flagrancia, tanto por civiles o en este caso también por funcionarios municipales. Eso es dejar sumamente claro al respecto. Manuel era camionero y tenía 2 hijos de 12 y 8 años. Andaba en su auto cuando fue fiscalizado por los funcionarios municipales y de los 5 trabajadores involucrados, 2 fueron detenidos y pasaron a control de detención por el delito de homicidio. No aplican una técnica adecuada, no se apoyan con unas esposas para poder detenerlo, para poder reducirlo, para poder evitar una autolesión o una lesión en contra de otras personas. Dentro del grupo de 5 funcionarios hay algunos que eran funcionarios policiales en retiro, otros que se habían retirado de manera voluntaria y otros que solamente tenían el carácter de o tenían los cursos de guardia privado. No hay una definición de cuáles son los protocolos de actuación, no hay una definición de qué requisitos debe cumplir un funcionario municipal para cumplir este tipo de tareas. Una muerte por asfixia es una causa probable de su fallecimiento, aunque la autopsia deberá determinarlo en las próximas horas. El tribunal decidió ampliar la detención de los 2 funcionarios municipales hasta este jueves, mientras el Ministerio Público buscará acreditar si los guardias tenían los cursos oficiales y si el uso de la fuerza desmedida le quitó la vida a Manuel. 1 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias aquí en Medianoche. Internacional. Volvemos a Medianoche con noticias del mundo. La crisis económica argentina no da tregua y ahora el gobierno de Alberto Fernández enfrenta un nuevo problema: pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuál es la medida? Utilizar yuanes, la moneda china, una divisa que cada día toma más fuerza en Latinoamérica. Cruzando la cordillera, la situación económica se complica día tras día, con una inflación récord que se proyecta será del 120% este año, entrando a su 6ª recesión de la última década y una deuda con el Fondo Monetario que le respira en la nuca. Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagar el vencimiento del día de hoy. Fueron las tajantes declaraciones del ministro de Economía argentino y también precandidato a la presidencia luego que este lunes venciera la deuda con el Fondo Monetario Internacional por 2.700 millones de dólares. El principal problema que tiene Argentina de raíz es que tiene una intervención en el mercado de tipo de cambio que le trae como consecuencia una escasez, yo diría, estructural de dólares. Complejo panorama ante el cual el gobierno de Alberto Fernández tiene una clara solución: el uso de los yuanes, la moneda de China. Una moneda que se vuelve crucial en Argentina ya que el gobierno acordó con el Banco del Pueblo de China una ampliación de canje de monedas, el segundo que tiene con el gigante asiático, por 1.700 millones de dólares. De esta manera protegemos las reservas en un año en el que al problema que representa la herencia de la deuda con el fondo se agregó la peor sequía de la historia. Esta moneda, el yuan, este lunes tomó un rol protagónico en la economía argentina. Pero no solo eso, porque día a día toma más fuerza en diferentes países de América Latina. Efectivamente, la moneda china se está posicionando como una alternativa al dólar y abriendo un creciente espacio en América Latina. En Brasil, el yuan ya logró desbancar al euro como la segunda principal divisa de reservas extranjeras. En Venezuela, desde 2018, que el gobierno decidió dejar de utilizar el dólar para sus transacciones internacionales, siendo reemplazadas por el euro y por la divisa china. Mientras que en Bolivia, en febrero de este año, sufrieron una escasez de dólares, por lo que el yuan ha servido para romper con la dependencia de la divisa estadounidense. Y nuestro país no se queda atrás. En 2015, las autoridades chinas firmaron acuerdos de intercambio de inversiones y divisas con Chile, donde anunciaron la apertura del primer banco de compensación en yuanes en Latinoamérica. Si, por ejemplo, Argentina llegase a importar cosas, pero en yuanes, claramente genera una mayor demanda en el yuan, una mayor valorización en el precio del yuan. Por lo tanto, es muy probable de que si esto llegase a ocurrir, claramente podríamos ver un incremento del yuan en el futuro sobre el dólar. Y es que a 2 semanas para las primarias presidenciales en Argentina, la economía del vecino país
vuelto el foco de las campañas y sin duda será un factor determinante para los 36 millones que definirán al próximo ocupante de la Casa Rosada. Y vamos ahora a ver qué es lo que va a ocurrir durante la jornada de hoy, martes 1 de agosto. Luego de 4 meses de conversaciones, el presidente Gabriel Boric presentará los detalles de la propuesta de pacto fiscal que busca recaudar recursos para financiar una serie de programas sociales. En unas horas más, la Corte Suprema va a revisar el reclamo presentado por el oficialismo ante la incorporación de nuevos capítulos en el anteproyecto constitucional por parte de Chile Vamos y el Partido Republicano. La comisión encargada de declarar admisible o no este reclamo tiene un plazo de 2 días para emitir el fallo. Y atención también porque temprano en la mañana el Banco Central dará a conocer el índice mensual de actividad económica de junio. Los expertos prevén una disminución entre 1 y 1,7 hasta 1,9% para el sexto mes del año. Con esta caída de la actividad económica que se espera se informe durante la jornada, continuaría una racha de desaceleración en su medición anual, anotando su 5º mes a la baja. 2 de la mañana con 6 minutos. De esta forma llegamos al final del resumen informativo en medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y ahora revisamos los contenidos y noticias de nuestro portal 24horas.cl. Allí podemos ver la noticia que aparece, tiene que ver con los bonos del IPS. ¿Cómo consultar la fecha de pago con tu RUT? ¿Te interesa? Bueno, obvio que te interesa. Puedes revisar en 24horas.cl los contenidos. Y revisamos el tiempo para hoy ya, que debuta, o ya debutó, agosto de 2023, el mes 8 del año. ¿Y qué es lo que nos espera para hoy? Nos espera un Santiago despejado con 23 grados de máxima probable y en Talca, en la región del Maule, cielo parcial y 19 grados como máxima. Con esto nos despedimos, con esta información que esperamos sea relevante para usted. Nos despedimos por hoy y agradecemos su atención. Los dejamos invitados, como siempre, a estar atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.